Bueno chicos, otra vez estamos aquí, otra vez nuevo vídeo. Espero que se os haya pasado la semana más amena. ¿Por dónde nos quedamos? Sí, nos quedamos por aquí, por la Plaza de la Virgen. Vamos a retomarlo por donde lo dejamos, que fue aquí en la Plaza de la Virgen, que si no os acordáis, en el anterior vídeo lo dejamos aquí justamente, en aquella callecita de allá. A ver, un saltito. Y para los que no hayáis visto mi anterior vídeo, os lo dejo por aquí arriba, ¿de acuerdo? Para que podáis visitarlo y no os perdáis nada de ello. Bien, ahora vamos a visitar todavía una parte más céntrica de Valencia, que es la Plaza de la Reina, que en su conjunto está también con la Catedral de Valencia y el Miguelete, que también os dije en el anterior vídeo que lo íbamos a visitar en este vídeo. Plaza de la Virgen a la Plaza de la Reina se suele acceder por dos zonas, por allá, por la callecita que os enseñé en el anterior vídeo, o por esta. Y vas por aquí, vas por ahí, tiras a la izquierda y enseguida te encuentras de cara a la plaza. Hoy que vamos a visitar, o sea, ser la Plaza del Ayuntamiento, calle Colón, el Miguelete, Plaza de la Reina. Buenas. Y aquí tenemos al Miguelete, una de las cosas más conocidas que hay aquí en Valencia. Vamos a ver si podemos entrar y si hay que pagar os diré cuánto cuesta y todo. Vale chicos, ya estoy aquí dentro del Miguelete. Estas son las escaleras, que no sé si las podéis estar viendo. Son bastante estrechas, pero ya tengo la entrada, que me ha costado 2 euros. Ahora me espera una caminata brutal para arriba, pero las vistas lo valen, os lo prometo. Qué risa va a ser esto cuando la gente lo vea, tío. Andrés, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo ya llevo 2 vídeos seguidos subiendo escaleras, macho. A mí me ve alguien y me dice, tú eres tonto. Pues sí, pues sí. Porque si no tengo mal la información, creo que son 51 metros. Una escalera normal y corriente no tiene este grosor, que me ocupa toda la mano. Aquí se estrecha más la cosa, ¿eh? Aquí ya solamente cabe una persona en las escaleras. Mirad, ¿veis? Suba que pollo. Aquí no cabe ni un pie. Todo sea por contenido y todo sea por vosotros, porque vamos. Ya estamos arriba del Micalet, ya estamos arriba del todo. Ahora os enseño todas las vistas que hay porque es impresionante. Una cosa que me ha sorprendido, como os he explicado antes, como las escaleras son tan estrechas, es que han puesto muy gracioso, un semáforo, tío. Empecemos desde el principio. El Micalet es la torre que forma parte de la Catedral de Valencia. Sus construcciones empezaron en 1381 y finalizaron en el 1429 y forma parte de la antigua Catedral de Valencia. Tiene un estilo gótico y a sus pies tiene la Plaza de la Reina. Sé que no estoy soltando muchos datos de cada cosa, pero tenemos muy poco tiempo de sol, no me da tiempo a grabarlo todo y si quiero grabarlo todo lo que necesito no puedo soltar tantos datos. Vale, vamos a ver las vistas. Espero que no se me caiga, porque entonces ahora sí que le he liado. Que como pierda esta GoPro, me planteo comprarme otra o no. Están las torres de Serrano y allí están las torres de Quart. Si veis desde las torres de Quart hasta las de Serrano, podéis trazar una línea imaginaria de cómo era la muralla que seguía el río y llegaba ahí. El anterior vídeo, vale chicos, fue apoyado masivamente. Yo lo he flipado, porque en 3 días casi 300 visualizaciones en mi vida me había pasado y esto gracias a vosotros. Espero que en este vídeo sea lo mismo o más. Uno de los datos interesantes de aquí, el Micalet, esta torre antes era externa a la catedral, luego se unió, pero antes era totalmente externa. ¿Cuántos escalones tendrá este lugar? Fácil, 214 escalones. 214 y pedazo escalones que hay. A ver chicos, que me estaba planteando esto de visitarlo obligatoriamente o no, ¿vale? Si os veis con fuerzas y la voluntad de subir 214 escalones grandes y pronunciados, pues obligatorio venir. Si no os veis con tal, pues venís, cogéis el panfleto y os quedáis abajo. Pero eso sí, luego os perdéis las vistas de arriba. Acabamos de terminar de visitar la torre del Miguelete, del Micalet. Está aquí lo podéis ver, que son 214 y puros escalones de piedra maciza. No vamos a visitar la catedral por dentro porque ahora mismo está en horario de visita cultural. Y chicos, ahora nos encontramos en la Plaza de la Reina y diréis, ¿por qué se llama la Plaza de la Reina? Se llama la Plaza de la Reina en conmemoratoria, primera esposa de Alfonso XII, María de las Mercedes de Orleans. En su memoria eso, Plaza de la Reina. ¿Cómo empezó todo esto? Vale, todo desde la catedral
hasta casi la plaza del ayuntamiento, todo esto es una plaza. La idea principal empezó en 1878, ¿de acuerdo? Y hasta 1970 no se finalizó, por así decirlo, la última remodelación que tuvo, porque sufrió varias remodelaciones, la del acceso al parking subterráneo que tiene allá abajo. Si veis que estoy dando vueltas así y así es porque aquí hay menos gente y así tengo menos contacto. ¿Veis? Ahí está otro de los grafitis que os decía que te los vas encontrando. Pues mira, ahí hay otro. Esta plaza ha sido bastante famosa, sobre todo porque ha llegado a tener mercados bastante importantes. Y aquí os recomiendo venir a Chocolates Valor porque hacen unos chocolates a fallas y todo eso. Por ahí dentro también está una de las casas más estrechas del mundo. Saludos de Valencia. Pues de aquí de Valencia os recomiendo que vengáis a Valencia. Esto es precioso, tenéis la catedral allá. ¿Tú eres? Andrés. Yo soy Moja. Encantado. Dale me gusta, ¿vale? Darle me gusta, ya lo sabéis. Nada, muchas gracias. Súper majo, ¿vale? Un placer haberlo conocido, que me ha explicado un poco de qué trata su canal. También le he dicho un poco sobre el mío. Muy simpático, la verdad. Me encanta cruzarme con gente así. Esta es la calle de la Paz, que antiguamente tenía otro nombre, pero se le conoce hoy en día como la calle de la Paz. Y es una de las calles más importantes de Valencia. Estamos en busca y captura del edificio estrecho. Este es el edificio más estrecho que hay. El que más. Mirad. Ya está. Esto es todo. Si os fijáis, aquí hay un edificio, aquí hay otro y este es otro. 107 centímetros de ancho tiene esto. ¿Os lo podéis creer? Merece la pena venir a verlo. Me acabo de parar en un lugar donde yo me acuerdo, a ver, no me acuerdo si era esta esquina o la siguiente, pero me acuerdo perfectamente que era o en esta esquina, en esta que se ve aquí, o en esta, que había un restaurante que se llamaba Wall to Walk. Lo mismo que Little Thai, que no sé si alguien lo habrá probado de vosotros. Pues lo mismo, pero de otra cadena. Y eso estaba buenísimo, estaba buenísimo. Cerró, ya no lo tenemos y a mí me gustaba muchísimo por con unos amigos. Siempre nos faltábamos cada fin de semana y aquello era... No estamos yendo directamente ahora mismo a la plaza del ayuntamiento porque primero quiero ir a una calle así sé dónde está exactamente y me acuerdo. Y esa calle es la calle de Poeta Querol. Esta es una de las calles más caras de Valencia. Allí tenemos la tienda Loeb, que está allí, que hace justamente esquina. Vale, luego también de Loeb, vale, también tenemos la de Louis Vuitton. Ahí tenemos Louis Vuitton. Conoceréis la marca, supongo, todos, porque es mundialmente conocida. Bolsos, chaquetas, maletas, de lujo. Antes de todo quería poneros un poco el día de la plaza del ayuntamiento por si venís aquí a Valencia a visitarlo. Últimamente, sobre todo la plaza del ayuntamiento ha sufrido varias remodelaciones, es decir, ahora la mitad de la plaza del ayuntamiento es peatonal. Antes se podía pasar con el coche, ahora, hoy en día, ya no. Hola, Buenas. Buenas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Usted también me suena. No. Qué raro. Que después de un par de escapaditas por unas calles de aquí del centro de Valencia, por fin estamos en la plaza del ayuntamiento, que como podéis ver, como os he dicho, es todo peatonal, toda esta parte. Han dejado esto que puedan pasar los coches, pero todo esto lo han hecho peatonal. Antes podían pasar los coches de aquellas calles por aquí, ahora ya no. En 1423, de acuerdo, este lugar antes era un convento. Todo este lugar era el convento y tenía los jardines de San Francisco, por lo que queda constancia. Se demolió y se hizo una plaza que era la plaza del ayuntamiento, pero tuvo muchos nombres antes. Antiguamente se llamaba la plaza de San Francisco por el convento que había aquí y los jardines. A lo largo de la historia ha tenido varios y muchos nombres. Y uno de los nombres más polémicos podría decirse que ha tenido, se llamaba la Plaza del Caudillo, que tuvo ese nombre entre 1979 y 1979, que también hubo una estatua aquí y todo, que ya me contaba historias mi abuelo y todo de cómo quitaban la estatua por la noche y la tapaban y todo. ¿Qué ver aquí en la plaza del Ayuntamiento de Valencia? El Ayuntamiento de Valencia, que es muy bonito de ver. Aquí tenemos la Filmoteca, también podemos ir a visitar el Ateneo. Ahí tenemos el edificio de correos, que vamos a acercarnos un poquito más y así lo podéis ver. Vale, chicos, y aquí tenemos el edificio de correos, que es la oficina de correos, pues bueno, pues lo típico.
pero es un edificio muy bonito. A mí lo que me encanta también de la plaza del ayuntamiento es que, a ver, no sé si lo llegáis a apreciar, pero tienen como este estilo que tienen los edificios con cúpulas, estas ventanales y demás, y el estilo de las fachadas. ¿Veis cómo lo va siguiendo los edificios de aquí? Y luego de repente, ¡pum!, te plantan esto aquí en la cara, ¿sabes? Ahora sí que me estoy dando un poquito más de rapidez, chicos, porque la luz se está yendo de verdad y muy rápido. Al lado de la plaza del ayuntamiento, ¿vale? Tenemos el Hard Rock Café de Valencia, que antes no había y han puesto uno, con lo cual muy bien. Mis 10. La calle Colón es la calle comercial más importante de Valencia y es la quinta calle más cara de España. Están las primeras marcas, pues puede estar Zara, Pandora, Woman Secret, Apple también está ahí, joyerías. No digáis que no os traigo contenido para informaros, divertiros, ocio, cultura, vamos, aquí os traigo de todo. Os voy a enseñar la calle Colón y creo que con eso, chicos, habremos terminado ya el vídeo por hoy. Ahí tenéis la tienda de Snipes, aquí tenéis la H&M, ahí está Pandora, Mango, Vodafone, Lacoste, Farfodis. Y aquí tenemos la tienda Apple. Mira. Aquí hay otro. Este año el Corte Inglés se lo ha currado, ¿eh? El Corte Inglés es como, digamos, una serie de centros comerciales de primeras marcas que hay por toda España, como podría ser en Francia Galerías Lafayette, pues lo mismo. Después de todo esto, creo que por hoy ya hemos terminado. Sé que aún me quedan un montón de cosas por enseñaros, que es por ejemplo las Torres de Serrano, el Mercado Central y muchas otras cosas. Por ejemplo esto que es la Puerta de la Mar, también me gustaría explicaros lo que es. La serie está funcionando muy bien, a vosotros os está gustando, a mí me está gustando. También quería comentaros que este vídeo quiero que llegue a las máximas reproducciones posibles. Más que el anterior, si se puede ser, y si no, pues igual un poquito más. Es muy importante que os suscribáis, que le deis like, porque es muy importante, porque tenemos que llegar a 200. Bueno, quedan muy pocas personas para llegar a los 200. Para verano quiero hacer algo bastante épico, y si todo funciona tal y como está funcionando, lo sacaré. Que os haya gustado tanto como a mí el haber visitado esta parte de Valencia. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo o en la siguiente parte de Valencia. Adiós.